Romanos capítulo 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio que predicamos, el Evangelio que hemos creído, es un Evangelio de poder. El Evangelio que predicamos, que hemos creído, es la buena nueva de la salvación, es la buena nueva del poder. Sí, el Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es las noticias que nos vienen a colmarnos de poder. Hay una noticia que hemos venido trayendo, hay una noticia, una buena nueva, una buena noticia que hemos venido trayendo y que Dios ha traído a nuestras vidas y nosotros seguimos llevando y seguimos trayendo a todas partes que vamos. Es el Evangelio de poder. Es una noticia que viene a colmarnos de poder. Y esta palabra de hoy viene a colmar nuestras vidas de poder, de autoridad. Viene a colmar nuestras vidas, llenarnos, a arroparnos de poder, a empoderarnos, a llenarnos del poder de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque en el Evangelio, dice el versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que el creer a este Evangelio, el tener fe en este Evangelio de Cristo, nos lleva a vivir por la fe. Una vez justificados por la sangre de Jesús, lavados y limpiados con la sangre de Jesús. Una vez siendo regenerados con el poder de su gracia, con el poder de su misericordia, hemos sido llamados a vivir por la fe en este Evangelio. Y ahora el Evangelio se nos revela a nosotros, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, que si estamos en el Evangelio, ahora la justicia de Dios viene a revelarse en nuestras vidas. Ahora la justicia de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios se revela en nuestra vida por fe y para fe. Solamente creyendo. El llamado de hoy es a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. El poder de Dios ha de manifestarse hoy en mi vida. Yo creo que el poder de Dios se manifiesta hoy en mi vida para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces yo creo que en este día de hoy el Evangelio, la justicia de Dios se revela en mi vida por fe y para fe. Se revela en mi vida por fe porque creo en Él. Y para fe, para que todos aquellos que vean la manifestación, la revelación de su justicia en mi vida, también se produzca una fe en su vida. También crean, también la fe comience a germinar por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra hablada, por el poder de la palabra llevada, la buena nueva anunciada, se produzca también esa fe. Entonces hoy vamos a entrar
en una dimensión de justicia, en una dimensión donde Dios nos hace justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En este día de hoy vamos a entremos, hoy nos llama Dios a entrar en una dimensión de justicia, en una posición de justicia. Hemos sido colocados en una posición de justicia, y en esa posición de justicia Dios comienza a engrandecer sobre nosotros, todas las maravillas, todas las bendiciones, todas las consecuencias que traen la justicia conquistada, la justicia hecha por Cristo en el Calvario. Cristo en el Calvario hizo expiación por nosotros y trajo como consecuencia a nuestras vidas la justificación. Hizo una justificación, un acto de justicia para nosotros a través de su sangre. Es decir, que Él pagó el precio por nosotros, y en aquel acto de justicia nosotros ahora hemos sido elevados y colocados a una posición de justicia por el poder del Evangelio, en el cual hemos creído, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces llamamos al pueblo, estamos llamando al pueblo, hoy Dios está llamando a su pueblo, a sus escogidos, a los que hemos creído en el Evangelio. Y hoy nos trae esta palabra, como dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder. El Evangelio, a través de este Evangelio que anunciamos, nosotros podemos, en el nombre de Jesús, alcanzar todo lo que nos proponemos, nuestros propósitos, nuestras metas han de cumplirse, nuestros proyectos en Cristo, nuestros sueños en Cristo, todos nuestros anhelos, el anhelo de nuestro corazón ha de cumplirse, porque en este Evangelio en el cual estamos fundamentados, en esta posición de justicia en la cual nos encontramos ahora, a la cual hemos sido llevadas por el poder del Evangelio, por haber creído, oído y creído a las buenas nuevas del Evangelio, en esta posición de justicia en la cual nos encontramos, todos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, nuestras peticiones que hemos colocado ante el Padre, ante el trono celestial, han de cumplirse, porque la palabra lo declara, que el Evangelio es poder, que estando en esa posición de justicia, que estando en este lugar donde nos encontramos ahora sí podemos alcanzar lo que antes no podíamos, y simplemente no podíamos porque era imposible que pudiésemos si no fuera habido el sacrificio de la cruz. Si no fuese por el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros nunca hubiésemos podido alcanzar lo que hoy estamos alcanzando, lo que hoy hemos alcanzado, y todas las cosas que en su propósito divino ha establecido para nosotros. Nunca hubiésemos podido llegar a la vida plena de regocijo, de gratitud y alabanza en la cual nos encontramos ahora, porque todo esto ha sido posible, todo esto se pudo gracias al sacrificio de Cristo en el Calvario, gracias al sacrificio expiatorio, a la obra expiatoria del Cordero de Dios en el Calvario. Y este es el Evangelio que anunciamos, este es el Evangelio que predicamos, el Evangelio de poder, el Evangelio que cambia, que transforma, el Evangelio que nos eleva a una posición de justicia, donde las
cosas anheladas por Dios para nosotros han sido otorgadas, donde las cosas anheladas y soñadas desde antes de la fundación del mundo para nosotros han sido otorgadas, han sido entregadas, han sido puestas en nuestras manos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Yo quiero llamar a todos los que a partir de este momento quieran vivir una vida de justicia, en la justicia de Dios, una vida de poder, una vida de milagro, una vida de conquista, una vida victoriosa. Quiero llamar a todos aquellos que quieran vivir una vida de empoderamiento, una vida de conquista, de victoria, para que a partir de este momento abramos nuestros corazones, todos nosotros, nuestros corazones, al propósito de la vida plena que Dios en Cristo Jesús ha diseñado, ha establecido y nos otorga por medio de la salvación, por medio del mensaje del Evangelio, por medio del sacrificio del Señor Jesús en el Calvario. Ahora todas las bendiciones que Dios ha establecido darnos, que Dios ha diseñado para nosotros, son entregadas, son puestas en nuestras manos, son conquistadas por sus hijos y por sus hijas que hemos creído en Cristo, que hemos recibido las buenas nuevas del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios para salvarnos. El Evangelio es poder de Dios para salvarnos de las diferentes acechanzas que en el mundo mantienen a una humanidad apartada de la verdad, de la justicia, apartada de la bondad, apartada del amor, apartada de una vida santa. Pero el Evangelio nos salva, el Evangelio nos salva de todo este tipo de acechanza. El Evangelio nos salva de la perturbación que acecha al mundo entero, que acecha a la humanidad que se ha apartado de Dios. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvarnos de las adversidades y acechanzas con las cuales el mundo se ve envuelto día a día, sumiso en sus deleites y pecados. El Evangelio nos salva. El Evangelio, por el poder del Evangelio, hoy declaramos que nuestras vidas son salvadas de cualquier acechanza que en el mundo quiera levantarse contra la nación, contra nuestro pueblo, contra el continente. Pero nosotros como pueblo de Dios somos salvos de cualquier colapso, somos salvados y libertados de las garras del enemigo y puestos en un lugar seguro en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos salvos. En Cristo Jesús somos bendecidos. En Cristo Jesús las bendiciones de Dios para nosotros pueden ser posibles, manifestadas y realizadas cada minuto, cada hora, cada segundo de nuestras vidas. En Cristo Jesús podemos llevar una vida de victoria y de gloria. En Cristo Jesús podemos y hemos de llevar cada hora, cada minuto, cada segundo de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, porque somos más que vencedores, porque por el poder del Evangelio estamos acá y seguiremos acá, de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.